Método de Snook-Cirielo, empuje y arrastre de cargas. El método de evaluación de cargas según tablas de Snook-Cirielo responde a la necesidad de determinar límites seguros que eviten la aparición de trastornos músculo-esqueléticos en los procesos de levantamiento, descenso, empuje y arrastre de cargas. Fue desarrollado en el año 1991 por S.H. Snook y B.M. Cirielo. Nosotros lo aplicaremos para determinar la población segura que puede empujar o arrastrar determinadas cargas. Básicamente, consiste en un conjunto de tablas que explicitan pesos máximos para las tareas de A. Elevación de cargas, B. Descenso de cargas, C. Empuje de cargas, D. Arrastre de cargas, E. Transporte de cargas. La tarea de empujar o arrastrar una carga con ambas manos es menos lesiva que la de levantarla o descenderla, especialmente si el objeto es difícil de asir o debe tenerse cuidado durante su manipulación a causa de su fragilidad, dado que esto implica un control mayor en los movimientos. Son muchos los factores que modifican la fuerza necesaria para que una determinada carga se ponga en movimiento, lo cual hace a esta tarea diferente a la del levantamiento, descenso y transporte. Un objeto capaz de rodar se moverá con mayor sencillez que uno que ofrezca alta resistencia al deslizamiento. ¿En qué consistirá entonces la tarea del ergónomo cuando evalúe el empuje o arrastre de cargas? En este caso, nuestro trabajo consiste en evaluar la componente horizontal de la fuerza aplicada por el trabajador. Es fácil entender que al menos tendremos dos valores para esa fuerza horizontal. A. La necesaria para poner el objeto en movimiento, denominada fuerza inicial, y B. La necesaria para mantener el objeto en movimiento, denominada fuerza de sustentación. En la práctica, se requiere mayor cantidad de fuerza para poner un objeto en movimiento desde el reposo, o sea fuerza inicial, comparada con la necesaria para mantenerlo en movimiento, o sea fuerza de sustentación. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad para expresar la fuerza es el newton, siendo un newton la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado a un objeto cuya masa es de 1 kilogramo. También es posible expresar la fuerza mediante la unidad kilogramo-fuerza que pertenece al sistema técnico de unidades. La relación matemática entre ambas unidades es 1 kilogramo fuerza igual a 9,81 newton. En la bibliografía de origen británico es posible encontrar como unidad el kilopondio. Para la aplicación del método debemos determinar el valor máximo o límite de fuerza recomendada expresada en kilogramos en función de las siguientes variables de análisis. A. Fuerza. Se toman en cuenta dos fuerzas diferentes en cada tabla, la fuerza inicial y la fuerza de sustentación, requeridas para iniciar y mantener el movimiento a lo largo del trayecto que el puesto requiera. B. Distancia recorrida. El método facilita tablas que se basan en 6 diferentes distancias, siendo necesario interpolar para valores no presentes en ellas. C. Frecuencia del empuje. Las tablas brindan valores de empuje que varían desde 6 segundos a 8 horas. D. Sexo del trabajador. Los valores máximos se diferencian de acuerdo al sexo de quien lleva adelante el empuje. E. Altura del agarre. Las tablas están confeccionadas para 3 alturas diferentes de agarre para cada sexo. F. Percentil de la población. Expresado en porcientos, se toman en cuenta los percentiles 90, 75, 50, 25 y 10. Las tablas de Snook-Cirielo han sufrido leves modificaciones a lo largo del tiempo para ser finalmente incluidas en la norma ISO 11228. Al final del documento se brindan las tablas incluidas en dicha norma. Es importante tener en cuenta que este método se basa en condiciones experimentales específicas, que podrían ser significativamente distintas a las circunstancias reales de la labor evaluada, por ejemplo, a causa de la temperatura reinante. Veamos entonces su aplicación. Para realizar la evaluación será necesario contar con un dinamómetro, que es un instrumento diseñado para medir fuerzas. Este instrumento es económico y es muy recomendable su presencia en el juego de instrumentos que un ergónomo debe tener.
es conveniente que el mismo se encuentre certificado, ya sea por certificación primaria o por certificación trazable. El proceso de la evaluación que haremos consistirá en determinar mediante medición el valor de la fuerza de empuje y de la fuerza de sustentación necesarias para mover un objeto y para mantenerlo en movimiento. Existen métodos matemáticos que permiten estimar dicha fuerza. Un ejemplo de estos métodos es el diseñado por Kulvenor en 2005, quien determinó mediante medición las fuerzas horizontales necesarias para mover un carro estándar, prueba realizada en una línea de ensamblaje de automotores. Las condiciones experimentales del estudio, que pueden leerse en el documento impreso, son las que determinaron alcanzar una fórmula que dice que el promedio de fuerza aplicada en kilogramos es igual al peso del carro y la carga dividido 20 más 6,5. Mediante esta fórmula se puede estimar el valor de la fuerza requerida para poner en movimiento un carro de ese tipo y que contenga cargas de esos valores. Supongamos entonces que la carga total que ha de moverse es de 300 kilos. De acuerdo a dicha fórmula, la fuerza requerida para sacarla del reposo o fuerza inicial será fuerza para sacar al carro del reposo igual 300 kilogramos dividido 20 más 6,5, es decir 15 más 6,5, es decir 21,5 kilogramos. Este valor de 21,5 kilogramos, una vez convertidos a newton, para lo cual hay que multiplicar por 9,81, nos indica un valor de fuerza de 210.915 newton. Esta fuerza en realidad podría ser mayor a causa de alguna divergencia con las condiciones de experimentación que fueron usadas en el proceso de búsqueda de la fórmula. Por ejemplo, rozamiento mayor del piso, carro con ruedas no alineadas debidamente, etc. ¿Cómo podríamos haber medido en lugar de haber estimado? Para obtener ese valor en una medición encontraríamos algunas dificultades al usar un dinamómetro. Mientras la fuerza que se aplique al carro sea menor que la necesaria para iniciar el movimiento, el dinamómetro irá aumentando su lectura. En el momento en el que el carro se pone en movimiento, la lectura del dinamómetro se reducirá indicando la fuerza de sustentación, por lo cual será necesario realizar un número elevado de lecturas hasta obtener un valor aceptable para esa fuerza de inicio. Otra forma de medición posible consiste en un dispositivo que grafique la lectura del dinamómetro mediante la conexión a algún elemento de procesamiento de datos. Supongamos que quien realiza la tarea es un varón que lleva a cabo el empuje con un punto de aplicación de la fuerza a la altura de los hombros, recorriendo una distancia de 6 metros a razón de una vez cada 15 minutos. Vamos a incluir dentro de nuestras suposiciones que la fuerza realizada sea efectivamente la que se calculó y que además hemos conseguido medir la fuerza de sostenimiento en 18 kilogramos. Nuestra tarea como ergónomos es determinar qué porcentaje de la población podrá realizar esta tarea sin riesgo de lesión. Para esto, utilizamos las tablas dadas al final del documento impreso, siendo necesario trabajar sobre la tabla 3, correspondiente a hombres en distancias de 7,6 metros, valor inmediatamente superior al de 6 de nuestro problema. La altura a seleccionar corresponde a 144 centímetros o altura de los hombros, y eso lo veremos en los recuadros rojos. Como se trata de un empuje cada 15 minutos, debemos leer en las columnas enmarcadas en verde. ¿Qué nos dice la tabla? Sabiendo que la fuerza inicial es de 21,5 kilogramos, podemos decir que el 90% de los hombres podrá realizar esa tarea sin inconvenientes, lo cual se ve en el recuadro azul. Si a ese dato le agregamos que la fuerza de sustentación es de 18 kilogramos, nos encontramos en cambio que solamente el 75% de los hombres podrán llevar adelante la tarea, lo cual se ve en el recuadro violeta. El proceso restante consiste en determinar la ubicación de nuestro trabajador dentro de las tablas de percentiles. Para ello pueden usarse las tablas de percentiles que hemos brindado en la clase correspondiente.